al momento de seleccionar las aves. No solamente la selección física que uno normalmente realiza en los planteles de abuelas, pero las casas genéticas ya están considerando tecnología de punta. Los machos de la población de un galpón no deberían tener una diferencia de más de 500 gramos de peso. No podemos seguir manejando las aves como lo hacíamos hace 10, 15 años atrás. Las aves son distintas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Avipodcast, un lugar donde tenemos una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Mi nombre es Roberto Ricaño y seré el anfitrión de este episodio. El tema que vamos a abordar es un tema relacionado a manejo de abuelos, manejo de reproductoras, y con nosotros se encuentra un profesional destacadísimo en esos aspectos y en esos temas, que es el médico veterinario Luis Alberto Vera-Quelet. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Y siempre es un agrado conversar con toda la gente de la industria. Para mí es un placer tenerte aquí porque hace tiempos nos conocimos y debe hacer más de 10 años que no nos vemos. Así que, sinceramente, es un placer compartir contigo este podcast, esta conversación. Te conozco, pero para que te conozca un poco más el resto de las personas que nos siguen y puedas describir en este episodio, ¿nos mencionarías un poco cómo ha sido tu formación, tu evolución dentro de la industria y cuál es tu rol actual dentro de la misma? Por supuesto, mira, yo soy médico veterinario de la Universidad de Chile. Partí trabajando en la industria avícola en la empresa agrícola Aristides acá en Chile. Yo era el médico veterinario de las abuelas, reproductoras y además de las plantas de incubación. Estuve trabajando ya por unos 8 años y luego estuve buscando cambios dramáticos y entonces entré a trabajar en Aviagen Asia-Pacífico. Así que estoy trabajando en Asia, viendo clientes de Aviagen allá. Y hasta este año, en abril, en el cual yo me independicé y estoy en este momento como consultor avícola independiente, pero además sigo trabajando como consultor visitando a los clientes de Aviagen en Asia. Así que mantengo el contacto con los clientes de allá y sigo como consultor independiente. Bien, Luis, muchísimas gracias. Para ir entrando en nuestra temática del podcast, entendiendo que dentro de lo que es el desarrollo genético, la que llamamos la pirámide de desarrollo genético de las líneas de producción de carne, tenemos en la base, nos encontramos con los broilers y en la cima con el pedigree. Y también entendiendo que puede haber algunas ciertas restricciones relacionadas a confidencialidad, que hay ciertos temas que son propios internos de las empresas, pero una de las cosas que a mí me gustaría preguntarte es, ¿cómo se protegen las líneas genéticas a esas líneas o a ese nivel de pedigree que después van a formar por cruces las líneas comerciales? ¿Cómo se los protege de los desafíos actuales que hay en el mundo, con extremas medidas de bioseguridad, con compartimentalización, ubicando las aves en diferentes locaciones para tratar de minimizar riesgos? ¿Nos podrías describir un poquito más al respecto? Sí, por supuesto. Mira, excelente pregunta, Roberto. A ver, es todo lo que tú dijiste. De hecho, en las líneas genéticas, por supuesto, se mantienen en las bases de producción, pues nosotros estamos hablando de lo que es pedigree, no de bisabuelas ni nada, más arriba de eso. Eso se mantienen en las bases de producción que tienen las casas genéticas, por supuesto, y obviamente que en esas líneas de pedigrí donde se hacen las selecciones, las líneas puras, se hacen las selecciones ahí por haber, pero se mantienen con normas súper estrictas de bioseguridad. Y el tema pasa, además de protegerlas en base a enfermedades y desafíos que hay, también pasa por un tema de asegurar, el suministro de aves, el suministro genético a las distintas empresas. Entonces, por supuesto, las normas estrictas de bioseguridad, planes, súper estrictos en cuanto a lo que son muestreos de las aves, manejos de vacunas específicos, diagnóstico de enfermedades, nada de visita de ninguna persona externa. Es sumamente complicado entrar o visitar unas líneas puras, no se pueden. Y además se hacen selección con familias que son, las hermanas o los hermanos de estas líneas puras, para lo que son condiciones más estrictas. Por ejemplo,
perdón, no tan estricta, pero por ejemplo en temperaturas altas. Entonces se hace un manejo súper estricto con las líneas puras, pero además se utilizan las hermanas que no están seleccionadas para líneas puras para seleccionar familias en base a condiciones extremas, con poca salubridad, con altas temperaturas, etcétera. Todo eso. Pero es todo lo que tú dijiste. Excelente, sí, porque quienes están en el rango de trabajo del área de reproductoras, con sus niveles de bioseguridad, que son importantes, muchas veces no terminan de racionalizar los extremos niveles que existen en esa cima de la pirámide. Así que muchas gracias, Luis, por el comentario que has hecho. En esa continuidad del desarrollo, y metiéndonos un poquito más en nuestros temas, que son abuelos, reproductoras, aparecen los multiplicadores que se van seleccionando, bisabuelos, abuelos, que sufren ambos procesos, multiplicación de ese paquete genético y procesos de selección. ¿Cuáles considerás que pueden llegar a ser los principales parámetros que podríamos tener o que tienen las casas de genética hoy en día para definir la estabilidad por un lado, la productividad por otro, de la continuidad de ese objetivo genético u objetivo de producto, y al mismo tiempo, qué variables pueden hacer que algún individuo continúe en ese desarrollo, qué variables pueden ser que el mismo no continúe, con la búsqueda de un producto final, que aquí también podemos discutir cuál es el producto final, si es el broiler o es lo que desea el consumidor. ¿Nos darías tu imagen o visión al respecto? Sí, a ver, es un tema que es bastante amplio. Podríamos estar discutiendo esto todo el año, pero lo voy a resumir un poco. A ver, todo lo que tú dijiste está perfecto. Partiendo, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere el consumidor? El consumidor, independiente del sistema productivo, normalmente uno todo lo hace en base al broiler. El producto final es el broiler, que es lo que se va a comer. Ahora, dependiendo de los distintos países, tú vas a tener empresas que se dedican solamente a lo que es venta de pollitos de un día, reproductoras que venden a otras empresas broiler, o que pueden ser 100% integradas. Lo que es selección, básicamente tal, se hace considerando todos los parámetros. Por supuesto que la parte más importante se hace en base al broiler. La eficiencia de conversión, el peso, obviamente, la viabilidad, todo lo que... Las selecciones continuas son obviamente las típicas que uno conoce, pero además se han incorporado otros parámetros al momento de seleccionar las aves. No solamente la selección física que uno normalmente realiza en los planteles de abuelas, pero las casas genéticas ya están considerando tecnología de punta. En este caso, por ejemplo, no solamente se hace lo típico, selección libre de defectos, el peso, considerando a la familia, sino que además se está llegando a utilizar, por ejemplo, escáner o ecografías, o incluso, como se llama en este momento, estamos utilizando el genoma de las aves para seleccionar distintas familias, e incluso se están utilizando ya en este momento, ya como último, se están utilizando los perfiles de la microbioma intestinal. Entonces, se tienen todas las familias individualizadas e incluso se está analizando la microbioma, cosa de tener un perfil muchísimo más, completo. El uso del genoma, por ejemplo, de selección por genoma, ha permitido aumentar la selección, la mejora de la selección entre un 30 y un 40% adicional a lo que se llevaba. Y por eso que ustedes están viendo, la gente en terreno, lo que está viendo es que de repente la producción de huevos está aumentando bien rápido, y además sin sacrificar el broiler, que era lo que uno antiguamente siempre, temía. Y cuando se mejora la producción de las reproductoras, normalmente el broiler sufría. Ahora no está. Son muchísimos parámetros. Por supuesto que siempre lo que va a mandar es el broiler, la conversión, la viabilidad, pero para los parámetros de reproductoras, obviamente la producción de huevos importa, la fertilidad y el nacimiento, sumamente importante también, y se está incorporando también algunos temas de viabilidad en cuanto a lo que es durante crianza y durante producción. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal.
Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Bien, ahí voy a ir a 2 puntos, Luis, pero te retomo sobre lo que acabas de comentar. Lo que vos querés decir es que, por un lado, adicionalmente a las técnicas de selección clásicas que se mantienen, ¿sí? Sí, Adicionalmente se sumaron muchas nuevas tecnologías, diagnóstico por imágenes y diferentes tecnologías hoy ya que tienen que ver aparte con el bioma, ¿sí? Con la calidad de, puede ser intestinal o de microorganismos que pueda llegar a tener diferentes familias. Y todas esas nuevas tecnologías lo que están haciendo que las mejoras en las variables o técnicas de esos individuos, que podrían llegar a ser, no sé, 0,02 de mejora anual en un parámetro como conversión alimenticia, eso mejore a su vez más con el paso del tiempo en una forma más rápida. así es. Y de hecho, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de que yo te conversé un poco con respecto a lo que son las familias de los. Ya, resulta que eso también es una herramienta de selección que se utiliza porque tú puedes tener en tus granjas de pedigrí, bajo condiciones espectaculares, buena ventilación, etcétera. Puedes tener muy buenas familias, pero si esa genética, esa familia, tú la llevas a condiciones de campo o a condiciones extremas, por ejemplo, calor excesivo en Asia, por ejemplo, en India, hacen calores espantosos, y si la ave no funciona, esa familia se descarta también. Entonces, es una suma de cosas. Y lo del microbioma intestinal, sí, es sumamente importante porque es lo que está en este momento en boca de todos, lo que es salud intestinal. Es un tema que está muy, 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 muy por encima y estamos viendo la posibilidad de mejorar aún más teniendo un perfil de microbioma que sea adecuado para las aves en las distintas condiciones. Excelente, Luis, muchas gracias. Tocaste una palabra o hiciste referencia a una palabra que quisiera, en este camino que vamos dando por esa pirámide, que quisiera retomar, que usaste la palabra viabilidad. Sí. En el área de reproductoras pesadas, ya te pongo en ese escalón, diferentes son las variables que uno debe controlar para optimizar los resultados productivos. Mucha gente obviamente busca el mejor pico de producción, la mejor persistencia productiva, pero la viabilidad de ese plantel es una de las variables que puede afectar al final la producción total de huevos totales o de huevo incubable por gallina alojada. Esa viabilidad, ¿vos considerás o qué ves en tu experiencia? ¿O puede haber diferentes realidades? ¿Está más afectada por temas sanitarios? ¿Está más afectada por temas metabólicos? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y cuál considerás que es el impacto de la viabilidad en el resultado productivo de las reproductoras? Ya, vamos a partir por tu último comentario. El impacto es brutal. O sea, como todos los indicadores son por hembra alojada, a las 25 semanas, si uno tiene mayor viabilidad, va a tener mejores resultados. De hecho, en Japón, por ejemplo, que es el país que tiene los mejores resultados del mundo, en producción, los lotes como industria tienen una viabilidad de aproximadamente un 4 o 5% durante producción. Y tienen un 2% de viabilidad durante crianza. Sí, a la inversa, mortandad. Mortandad, exactamente. Perdón, mortandad, sí. No que se le mueran todas, perdón. Entonces, claramente, a una mayor viabilidad vas a tener mayor oportunidad de mayores huevos y de por ende mayores pollitos. Ahora, el tema va a depender mucho de los países. Ya, obviamente que hay países que tienen un desafío gigante de enfermedades que les va a afectar, sobre todo cuando tenemos problemas de influenza aviar en Asia, que las vacunas o no están autorizadas o si están autorizadas no tienen los efectos que se quisieran. Pero en mi experiencia, por todos los países que yo he visto, también aquí en América Latina, en Chile, etcétera, el mayor impacto lo tiene la parte de manejo, los problemas metabólicos. Definitivamente, sin lugar a duda, es lo que mayor impacto tiene. Y yo soy médico veterinario y me encantaría que las enfermedades fueran los protagonistas, pero no, lamentablemente es el manejo. Ok, coincido en tu apreciación, coincido totalmente en tu apreciación. Muchas veces, por ahí yendo a algo más personal, en las empresas que solemos trabajar y brindando consultoría, el impacto de la viabilidad ejerce una presión muy importante sobre el resultado final. Nosotros lo tomamos porque obviamente no es lo mismo
que un ave muera al inicio de la etapa productiva o hacia el final, el impacto de un 0,2 en las primeras semanas de vida es igual al impacto de la mitad del plantel en la última, ¿sí? Así es. Con lo cual, cada punto de viabilidad viabilidad del 96, viabilidad del 95, cada punto de viabilidad generalmente impacta en 1,5 huevos por gallina alojada. Por lo tanto, es tremendo la fuerza de ese ítem. Coincido totalmente, Luis, y gracias por tu apreciación respecto a los problemas metabólicos generados por el manejo. Completamente de acuerdo, y en eso es la alimentación. Cómo uno alimenta a las aves, cómo el efecto que tienen nuestras dietas sobre esas aves, y que no todo el mundo evalúa el efecto del programa de alimentación, porque son dos cosas. Una es la nutrición propiamente tal, las especificaciones de los alimentos que uno está dando, y lo otro es el impacto que tiene el manejo, cómo uno alimenta a las aves. Y me atrevería a decir casi que cómo uno alimenta a las aves, el programa de alimentación incluso te puede afectar muchísimo más. Y eso muchas veces la gente no lo entiende y no lo logra ver. Y le echa la culpa, por supuesto, al Escherichia coli súper patogénico y métale vacunas, etcétera, cuando la cosa realmente se maneja, se controla manejando. Cuando es hacer un perfil diferente de crecimiento y una calidad en la alimentación. Vos sabés que nosotros solemos hablar no de nutrición, sino de alimentación. Vos dijiste alimentación. ¿Por qué no solemos hablar de nutrición? Porque cuando hablamos de nutrición en nuestra área se tiende a mirar a la fórmula, al nutricionista. En cambio es alimentación. La fórmula es imprescindible, obvio, pero es un papel. Sí. No deja de ser un papel. Después el molino y las materias primas tienen que replicar esa fórmula. Pero en la mayoría de los casos vividos, la operatoria de la alimentación es la que generalmente te deja fuera de programa. Y no tanto es la fórmula o las materias primas, que pueden ser en algún momento, sí, pero de lo conceptual pasar a lo operativo es ahí donde generalmente solemos ver las mayores dificultades. Así es. Y además que hay dos temas también ahí, porque por ejemplo, si estamos hablando de abuelas, efectivamente hay una nutrición distinta entre la línea hembra y la línea macho. Son aves completamente distintas, tienen perfiles distintos y de hecho ya hay especificaciones nutricionales para las distintas líneas. En reproductora, no, ella está todo requete contra, estudiado, es una sola dieta, la gente sabe normalmente, pero como tú dices, el impacto genial, el mayor impacto es cómo uno alimenta a las aves. Cómo, en la cantidad el incremento, ¿cómo se llama?, de alimento entre semanas. ¿Cómo cómo condicionamos a las aves? ¿Estamos realmente evaluando la conformación de las aves? ¿O no? ¿O solamente seguimos un programa que viene establecido y siempre ha sido así y por lo tanto así se alimenta? Tiene que ser un poco más especial y después nos quejamos de la mortalidad. Me encantaría poder tener este podcast contigo de 5 horas. Así que un día nos vamos a encontrar y tomar un café y profundizar sobre esto. Por supuesto. Me encantaría. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua, para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. También dentro del ámbito de las reproductoras pesadas, Luis, no sé si puedo decir que se habla o se puede hablar o comentar sobre una crisis de incubabilidad, crisis de nacimientos. La mayoría de las veces cuando nos paramos frente a un productor, posiblemente no manifieste, algunos sí, una dificultad para lograr un número de huevos incubables o de huevos totales, pero muchas veces se manifiesta la situación de no llego con los nacimientos. La culpa del macho o diferentes situaciones. Hay una posible o no, lo discutiremos, lo charlaremos, quisiera saber tu opinión, respecto a si hay una supuesta o posible crisis de incubabilidad, si esa variable, dentro de todas las variables o técnicas para producir el pollito a partir de un huevo y después que nazca, puede ser una de las más difíciles de optimizar hoy en día, ¿y qué recomendaciones, llegado el caso, solés dar para hacer
mejorar o optimizar esa variable, Luis? A ver, excelente pregunta. Sí, efectivamente, clientes son clientes en todos lados. El tema de la incubabilidad es un tema que siempre aparece. Si uno va a lo que son manejos o mejoras genéticas, las casas genéticas informan siempre un aumento en la incubabilidad acumulada. Siempre se aumenta en cuanto a lo que son los programas, en cuanto a lo que son resultados externos. Pero todas esas cosas, en general, dependiendo del cliente, se pueden ver o no se pueden ver reflejados en terreno. Ahora, yo tengo clientes que tienen excelente número de pollitos final, que no han visto esta crisis de incubabilidad y de hecho no funciona ni siquiera con spiking ni nada de eso. Monta natural, sin nada, sin manejo de machos. Pero la mayoría de los clientes normalmente están sufriendo un poco de problemas de incubabilidad. Ahora, el problema de incubabilidad, nosotros tenemos que, los nacimientos, tenemos que definirlos si el número de huevos que están informando los clientes son huevos realmente incubables o, yo lo he visto también, huevos que de repente ponen huevos de piso y los mandan como incubables a las plantas. Uh-huh. Por supuesto, de que uno tiene que empezar a descartar problemas de incubabilidad, si es que es fertilidad el problema o si es nacimiento. Son dos cosas distintas. Y en base a tener un problema, si el problema es nacimiento, uno ya tiene que empezar a revisar plantas de incubación, manejos de huevos, etcétera, o incluso podría ser perfectamente enfermedades, toxicidades o incluso micotoxinas. Muchas cosas que revisar. Ahora, si el problema es fertilidad, la primera pregunta es, ¿qué problema tienes de fertilidad? ¿Cómo la mides? ¿Estás midiendo solamente lo que informa la planta de incubación en el miraje? ¿O estás haciendo apertura de huevos fértiles en granja? O sea, huevos incubables en granja. ¿Cuál es tu N de evaluación? ¿Qué tan seguido lo haces? ¿Cómo es la condición de tus machos? El perfil. Mucha gente se olvida de que los machos tienen que tener un perfil determinado de crecimiento durante la crianza. Porque desde el día 1 comienza la generación de células de Sertoli. Desde el día 1. Y si tú ya tienes una mala primera semana, por así decirlo, ya tu número de células de Sertoli va a partir más abajo. Y además, como uno alimenta a las aves, normalmente sube, baja, eso es un desastre para lo que es la base de la fertilidad. Muchas veces la gente le da hincapié a lo que es el perfil de crecimiento de las hembras, que tiene que ser 3%, 5% arriba del estándar para el mejor resultado. Y tú ves los machos, y los machos están 98% del estándar. Entonces, y es solamente un número. Entonces uno tiene que entrar a evaluar efectivamente qué es todo lo que te puede influir. Lo otro, la condición de tus machos. ¿Cómo alimentas los machos? ¿En qué momento los alimentas? Cuando uno entra a un galpón, a mí me han dicho desde que no, los machos son pésimos, nosotros hacemos todo bien, y yo entro a ver la alimentación de los machos y están todos los machos con cresta azul, que es un indicativo de deficiencia de energía. Entonces al final uno revisa la distribución del alimento, el llenado de buche, y te das cuenta que hay problemas de distribución de alimento, de selección de machos. Hay gente que aumenta el número de machos, la razón, y resulta que es un desastre la calidad de esos machos. Entonces hay muchos conceptos que hay que cambiar. Siempre, eso sí, cuando un cliente me manifiesta de que hay problemas de fertilidad y que ellos creen que puede estar asociado a la genética, yo le informo para que los genetistas revisen y vean si es que hay algún tipo de problema. No hay que descartar nada, pero normalmente cuando yo visito problemas, yo no he visto nunca un problema de fertilidad que no esté relacionado en este momento, cuando visito al cliente, en manejo de machos o manejo de hembras también. A lo operativo. Sí, sí. Una de las principales discusiones o charlas es, ok, el macho está activo, la hembra acepta o a veces la hembra no acepta, calidad de emplume y diferentes situaciones también para evaluar las diferentes, pero no termina de ser una evaluación y es mayormente de vuelta operativo. Exacto. Por ejemplo, hay mucha gente también que confía en los números que da la planta de incubación de fertilidad, al miraje. Pero ¿qué hace la gente? Porque eso es, dependiendo del número de días de guarda que tenga el huevo, puede ser hasta 3 semanas de desfase o más, dependiendo. Entonces, tienen que revisar, tienen que abrir huevos, chequear. Por ejemplo, en Asia, el sudeste asiático es caluroso y húmedo. Yo siempre les digo, agarren una bandeja de huevos o 2 bandejas de huevos normales, ¿ya?
seleccionados y los dejan afuera. 35 grados con 80% de humedad y luego 2 días después, un día después, los abren. Y ahí pueden ver efectivamente la tasa de fertilidad que tienen. Exacto, sí. Otros países que son más ¿cómo se llama? Más frío, en invierno, por ejemplo, Japón, ellos tienen incubadoras chicas, portátiles. Pero siempre hacen de manera rutinaria un chequeo, porque es más fácil tomar al tiro de inmediato las medidas que esperar a que se queme todo, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Entonces, muchas cosas. De hecho, también hay un cambio en la forma de alimentar los machos. Antes se pensaba que uno podía alimentar 1 gramo de incremento cada 2-3 semanas, pero resulta que los machos también nosotros esperamos que crezcan, que ganen peso por semana. Y si tú no le aumentas el alimento todas las semanas, ¿de dónde va a sacar los nutrientes para, aumentar de peso? Efectivamente, o para el exceso de actividad. Entonces hay muchas cosas que evaluar. Seguro. Sí, y para mantener el nivel energético que precisa para mantener su actividad de cópulas. Exacto. ¿Sabías que el ambiente en tus galpones puede ser la clave para mejorar la productividad de tus pollos? Un mal manejo del ambiente puede afectar la salud de tus aves, su crecimiento y su eficiencia de conversión. En el curso Manejo del ambiente en pollos de engorde, el médico veterinario Nicolás Gambardella te enseña cómo identificar los problemas clave, corregirlos y optimizar el ambiente para maximizar el rendimiento productivo de tus pollos. No dejes que el ambiente limite tu producción. Aprende a gestionarlo de manera eficiente. Accede a campusavícola.com. Netius, la ciencia al alcance de todos. Si medimos la uniformidad de una población de machos dentro de un galpón o dentro de un sector en un más o menos 10%, un formato de medir uniformidades o otro formato por coeficientes de variación, o sea, los machos de la población de un galpón no deberían tener una diferencia de más de 500 gramos de peso. A veces te encontrás con machos de mucha diferencia y alimentar a esa población ya para algunos de ellos pasa a ser deficiente o excesiva, con lo cual vos mismo te vas llevando a la continuidad de tu desuniformidad del plantel y los futuros problemas de fertilidad. O sea, todo lo que estamos comentando es necesidad de ABC de manejo de galpón con respecto a los machos. Así es. Y lo otro, que siempre tenemos que recordar una cosa sumamente importante, que es cuando hablamos de uniformidad, coeficiente de variación, todo eso en base a peso corporal, que es solamente un número. Un dato. Es solamente un dato, un número. La pregunta acá es, ¿cómo está la condición de esos machos? ¿Cuál es la condición esquelética? ¿Cómo se desarrollaron esos machos? A las 15 semanas, por ejemplo, que tú tienes casi el 100% del esqueleto ya formado, ¿cómo estuvo tu uniformidad? Yo hasta las 15 semanas, usando peso corporal, perfecto. Puedo más o menos inferir de que el desarrollo esquelético es similar al desarrollo al peso corporal. Pero después en adelante, ¿quién hace seguimiento? ¿Cómo estuvo esa uniformidad de esqueleto? La condición de pechuga. ¿Están los machos perdiendo condición? Y eso, ojo, que no solamente en cuanto a la forma, sino que la consistencia de la pechuga. Y eso va para las hembras también. Entonces ahí hay que hacer un análisis más profundo, ir un poco más allá que el peso corporal. Efectivamente, pero es algo más, más global. Tenemos que ser más... Es un concepto más holístico, ¿sí? Exactamente, más holístico. O sea, a ver, el concepto de después voy a mejorar uniformidades del parámetro que vos consideres, ¿sí? Que puede ser de dureza de masa muscular, que puede ser de condición corporal, que puede ser de altura del macho. Ejemplo, lo que tú acabas de decir, una desuniformidad en las primeras 4 semanas de vida ya va a estar afectando el desarrollo de células de Sertoli en esos individuos y ya va a ser un potencial perjuicio para ese macho adulto. Por lo tanto, la uniformidad debe ser clave en todas las etapas de la vida para todos los parámetros que tú estás hablando. Así es. De hecho, yo creo que efectivamente que la palabra uniformidad, la gente que maneja reproductoras broiler, abuelas, etcétera, deberíamos tener tatuada la palabra uniformidad en nuestro brazo. Es así de clave. Y la uniformidad no solamente es de peso corporal. Ustedes pueden sacar uniformidad en base a cualquier parámetro que ustedes quieran. A medida que ustedes les pongan un número, le pueden sacar uniformidad. Sí.
peso corporal, conformación, largo de tarso, engrasamiento, uniformidad de plumaje, lo que quieras, ancho. Hombro. Las casas genéticas están dando un número de espacio de comederos por ave, centímetros de comedero por ave, pero ¿cuántas personas han realmente evaluado el largo del hombro, el ancho del hombro? Y lo otro, ¿cómo tú haces la transición entre alimentación con los distintos espacios de comedero? Por ejemplo, a las 5 semanas te están diciendo que el espacio de comedero son 5 centímetros. A las 10 semanas pasas a 10. O sea, hasta la semana 9 le vas a dar 5. Claro. O sea, eso no tiene sentido. Exacto. Porque el ave crece todas las semanas. Lo que hacen, por ejemplo, los japoneses, es que ellos miden todas las semanas el esqueleto, el ancho de comederos, la altura, todo lo miden semana a semana y ellos van entregando el espacio como corresponde y cuando corresponde. Es la única forma. Muchas gracias, Luis. Para ir entrando en las preguntas finales y demás, ¿podrías darnos, en función de tu experiencia, de toda tu trayectoria, del camino recorrido, algún comentario, alguna recomendación? Tanto puede ser para gente joven que quiere adentrarse en la industria y en la parte que veo que te fascina a mí también, lo que es las reproductoras, como gente que está, como nosotros, dentro del medio y quiere optimizar aún más sus resultados. ¿Tendrías alguna recomendación, sugerencia? ¿Por dónde dirías, che, es por ahí? A ver, primero que todo, no nos olvidemos de lo básico. Lo básico es revisar a las aves, ver la ave, ver la conformación, ver el estado, entender las distintas etapas de crianza. Por ejemplo, si la preocupación del productor o del colega es persistencia de producción y pic de producción, no podemos obviar o no podemos saltarnos la etapa de conformación, de condicionamiento de las aves, que es de las 15, 16 semanas hasta las 24. Eso es vital. Vital. O sea, si nosotros nos saltamos o cometemos errores en esa etapa, no vamos a tener los resultados. Por lo tanto, revisar las aves. Los datos, peso corporal, alimentación, etcétera, 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 son solamente un número. Hay que volver y revisar si es que eso se traduce en el manejo en la granja. Que los gramos que yo le estoy dando son los que comen. Y es re fácil. El gramo que corresponde, una bolsa plástica, y agarran y comparan los buches. Es súper sencillo. Ver la condición del ave, cómo el ave responde a tus programas. Es entender eso. Y lo otro, atención a los detalles. Uniformidad, lo que tú dijiste, es clave, pero no solamente uniformidad de peso, sino con uniformidad de condición, de esqueleto, etc. Y básicamente es mejorar los manejos en base a aumento en la productividad de las líneas genéticas. No podemos seguir manejando las aves como lo hacíamos hace 10, 15 años atrás. Las aves son distintas. Excelente, Luis. Un placer compartir contigo este episodio. Última pregunta. Salimos del tema y esa es una pregunta más personal. ¿Te animarías a nominar a algún profesional, a alguien que vos consideres que pueda o que consideres que pueda participar en un episodio para que nos pueda brindar, así como tú los has hecho, sus conocimientos y su experiencia para seguir sumando a estos Avid Podcast? Sí, por supuesto. Mira, de hecho tengo dos. No sé si... Ajá. Vamos con dos. Puede ser el doctor Rodrigo Espinosa, que trabaja en Aviagen, en la parte de líneas puras, justamente, la parte interna, de la parte sanitaria. Y está el doctor Herbert Jans, acá en Santiago, acá en Chile también, que él trabaja él trabajó en broilers, tiene experiencia en broilers, pero ahora está en todo lo que es en ponedoras, trabajando en líneas ponedoras acá en Chile. Entonces pueden ser esas dos personas. Yo con gusto después te comparto los contactos para que los contacten. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un placer haber compartido contigo este episodio. Espero que te hayas sentido cómodo. Me encantó escucharte. Bueno, me alegro mucho. Me encantó escucharte y gracias por acompañarnos. Te mando un saludo grande. Un saludo grande, Roberto, y gracias. También me encantó compartir contigo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti.